Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hanmao Menchuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Chung Sun-hyun de la iglesia Hanmao Menchuncheon. Yo estaba tan sedienta por la verdad que hasta había decidido en convertirme en una monja por el resto de mi vida. Pero luego de conocer a Jesús resucitado, quien es la verdad eterna, toda mi vida se transformó por la misión. Me gustaría compartir mi testimonio con ustedes. Yo tengo 2 hermanas y 3 hermanas, y yo nací como la cuarta hija. Desde que era chica pasé mucho tiempo pensando y tuve muchas dudas existenciales como ¿por qué habré nacido en este mundo? Este mundo no era el paraíso, no siempre estaba alegre. Entonces, ¿cuál era la razón de tener que casarnos, tener hijos y seguir con nuestras vidas sin ninguna respuesta? No me parecía correcto traer a niños a este mundo irresponsablemente y hacerlos vivir. Vivía con estos tipos de reflexiones. Luego de terminar la secundaria, mi familia se mudó. Al día siguiente, nuestra vecina de al lado nos sugirió ir a la parroquia y así fue que comencé a asistir. Compartiendo con las monjas, rezando y leyendo la Biblia, es que pudimos compartir nuestros corazones y pudimos hablar sobre la verdad y la vida. Una vez encontré un libro que escribió un cura. Y sin pensar alguno decidí entregar mi vida solo dedicado al Señor. Tenía 21 años cuando entré al convento. En el convento vivíamos según un horario establecido de 24 horas. Era hasta el punto en que sentía que no tenía libertad menos en la forma en que respiraba. Luego de 4 años de intenso entrenamiento me preparé para convertirme en una monja oficial, pasando un mes en oración en silencio. Pero me sorprendió una verdad inesperada. Yo estaba convencida de que la vida de una monja estaba dedicada solo a Jesús. Sería la persona que más se pareciera a Él y sería la primera en entrar al reino de los cielos. Es por eso que antes de entrar al convento había rezado desesperadamente de esta forma. Señor, entro a este convento con mis 2 pies, pero cuando salga de allí, haz que salga de espalda. Esto había sido mi petición al Señor, el poder vivir como monja hasta el día en que me muera. En el mes que estaba en oración y leyendo la Biblia, me di cuenta de que las palabras que están escritas allí no tenían nada que ver conmigo. Yo no tenía nada que ver con la salvación de Dios. Yo era como una de las 5 vírgenes que no habían preparado el aceite para sus lámparas. La salvación era más difícil que un camello intentando entrar por el ojo de una aguja. Pasajes bíblicos como estos se parecían a mí. Luego de un mes de oración, esto me dejó con más preguntas, shock y desesperación. Aún así me convertí oficialmente en una monja y fui asignada a una parroquia. Mi primera asignación fue una parroquia en donde asistían más de 10.000 creyentes. Estaba tan ocupada y cansada de todas las cosas para hacer que mi corazón se endurecía cada vez más. Aparentaba ser santa, pero en realidad no lo era. Luego de eso había sido transferida a otras asignaciones. Durante ese tiempo mi cuerpo y mi corazón empeoraban por estar trabajando demasiado. Un día sentí que ya no podía vivir más así y con el dolor en el cuerpo estaba recostada en el sótano hasta que vino mi familia a buscarme. Es así que volví nuevamente al mundo. Luego de estar mucho tiempo en el convento, el mundo me parecía un lugar temeroso y extraño. Y fui nuevamente llamada a volver al convento y estaba muy conflictiva por eso. Pero necesitaba reposo y a pesar de que volviese estaba ocupada de si podía soportar esta dura vida con mi débil cuerpo. Pero, más que nada, después de haber vivido 10 años ahí, pude concluir de que ahí no se encontraba la verdad a la cual pudiese dedicar el resto de mi vida. Cuando estaba perdida y sin saber qué hacer, mi hermano rápidamente arregló para que conociera a uno de sus amigos del barrio de la cual hoy es mi actual marido. Mientras nos íbamos preparando para el matrimonio, pasó algo inesperado. Estábamos caminando juntos por la montaña hasta que en el lugar donde nos encontrábamos se produjo un incendio. Un helicóptero vino a salvarnos y todo el lugar se había vuelto en cenizas. Apenas pudimos escaparnos, pero yo tenía miedo de que esto sea reflejo de un matrimonio difícil que se acercaba. Además, mi marido era alguien que le encantaba beber alcohol. Él era una persona que trabajaba muy duro y hacía lo posible para vivir de la manera más práctica posible. Yo era alguien que pensaba que era mejor ser hambriento por la filosofía que ser como un cerdo con la panza llena. Desde el principio, ya no éramos compatibles. Mi marido me reprendía por ser una idealista separada de la realidad. Es así que nuestros pensamientos corrían por diferentes caminos. Nunca nos poníamos del punto de vista del otro y siempre discutíamos por todo. Mi interior era un desastre y concluí que no podía vivir más así. Sentí que era un fracaso
tanto como monja y como mujer en el matrimonio. Una vez más, no sabía qué hacer y mi hermana me había recomendado de que vaya a un retiro espiritual. Al principio no quería estar ahí, pero después de 4 días mi corazón se abrió por un mensaje. Yo había aprendido que la salvación no era posible mientras estábamos viviendo en este mundo. Y había creído que la salvación era solo posible después de la muerte y mi vida entera fuese evaluada. Pero en esta iglesia me decían que los seres humanos no tenían nada que mereciera salvación. Todo este tiempo yo estaba intentando de obtener la salvación por medio de obras y estas palabras hicieron que todo tuviera sentido. Me sentí segura de que la salvación se obtenía por medio de lo que Jesús había hecho, de que era un regalo y yo solo tenía que recibirlo a Él. Ahí fui cuando creí en Él. Me sentí tan asegurada de que ahora sabía la verdad de la salvación, algo que hubiese sido imposible para mí saber anteriormente, sin importar cuánto había luchado y esforzado. Me sentí aliviada y feliz al saber de que era una ciudadana celestial. Pensé que podía vivir una vida maravillosa sin deambular mientras vivía, acorde a esta verdad incluso después de tener hijos. Sentía que podía parar de pelear con mi marido y todas mis dificultades tendrían fin. Sentí que toda mi vida podría cambiar luego de haber completado el extensivo entrenamiento discipulado de la iglesia. Hasta soñé en convertirme en una misionera como el apóstol Pablo. Pero había pasado 1 año, luego 10 años y después 20. Y yo todavía estaba con una vida que no había cambiado y con un sinfín repetitivo entrenamiento de discipulado. Mi marido y yo seguíamos en guerra y la Biblia no tenía ningún impacto en mis pensamientos. La palabra de Dios no tenía efecto en mi vida. Estaba exhausta y en medio de tiempos difíciles, una amiga que había hecho el entrenamiento de discipulado repentinamente murió. Ella tenía apenas más de 40 y tuvo que dejar todo atrás. No tenía palabras para ofrecerle. Si el Evangelio era realmente la buena noticia para ella hubiese partido de este mundo con esperanza por la vida eterna. Sin embargo, ella estaba en negación con su muerte y fue muy difícil ver eso. Su muerte me hizo ver claramente cómo me encontraba espiritualmente. Frustrada, dejé la iglesia y a mi marido y me fui a vivir al exterior con mis hijos. Pero después mi marido había sido diagnosticado con cáncer de estómago, que me hizo regresar a Corea para cuidar de él. Mientras estaba pasando tiempos difíciles, una amiga me compartió el testimonio de una señora. Me insistió en que viera el testimonio porque me iba a ayudar a liberar la carga de mi corazón y darme fuerzas. La señora del testimonio recitaba versículos bíblicos y cada versículo era palabra de vida y gracia. El honesto y humilde testimonio de esta señora me hizo recordar el Evangelio de la Resurrección que había oído de la maestra de mi hija hace 4 años. Ella había sido la maestra de mi hija por 2 años y recuerdo que estaba llena de tanta seguridad que me dejó impresionada cuando nos compartía a mí y a mi hija sobre el Evangelio. Por medio de este testimonio, pude averiguar que la anciana y la maestra de mi hija iban a la misma iglesia. Después de tantas indecisiones, encontré la iglesia y escuché el Evangelio de ahí por medio de una líder de la iglesia Cérola. El sermón del pastor y los testimonios de los miembros de la iglesia decían que uno podía creer en Jesús como Dios y creer en toda la palabra de la Biblia por medio de la resurrección, que era la evidencia para todos. Era la primera vez que escuchaba que uno podía creer en Dios por medio de una prueba. Hasta ahora yo había pensado que podía conocer a Dios y creer en Él por medio de las experiencias y entendimientos. Pero eso no era el método de Dios. Por medio del libro de Hechos, el pastor nos compartió que los discípulos habían compartido constantemente el hecho de que Jesús había resucitado. Luego de haber leído el libro de los Hechos, lo único que podía ver era la proclamación que los discípulos habían hecho. Jesús resucitó y Dios hizo a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Señor y Cristo. Dios había dado muchísimas profecías sobre Jesús en todo el Antiguo Testamento, y para que todos pudiésemos creer en Dios sin poder verlo, y para que pudiésemos creer en toda la palabra de la Biblia, escribió su resurrección en ella. Por eso, luego de haberse encontrado con Jesús resucitado, Tomás, Pedro y Pablo llevaron hasta la muerte la misión de contar a los demás sobre Jesús. Yo todo este tiempo había intentado de creer en la palabra de Dios, pero por medio del método de Dios, su resurrección, toda la palabra era amén. Me sentí de la misma manera que se sentían los discípulos al haberse encontrado con Jesús resucitado hace 2000 años atrás. Yo era alguien que había pasado mucho tiempo perdida y confundida,
porque no encontraba sentido a la vida. Pero todas mis dudas y problemas habían sido resueltos por la palabra de Apocalipsis que habla del Cordero que fue sacrificado. Cuando Dios creó a los seres humanos, nos dio libre albedrío para que pudiésemos ser seres que tienen una relación con Él y amarnos los unos a los otros. A pesar de que cometiésemos pecado por libre albedrío, Él había creado un plan para salvarnos dando su vida en sacrificio. Todo este tiempo yo había estado malinterpretando a Jesús. Yo pensaba que Él había creado el árbol del bien y del mal y que quería que pequemos para hacernos sufrir. Pero pude ver con claridad el significado del árbol del bien y del mal y pude entender el amor de la vida sacrificada en la cruz. Él consideraba muy preciado nuestras vidas, que antes de la creación había preparado todo. También pude escuchar sobre la palabra de la Trinidad. En 2 Corintios 4, que dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Pude entender por qué había vivido en ceguedad y sin fe, porque yo no sabía quién era Jesús exactamente y porque no sabía a quién tenía que creer. Yo pensaba que Jesús había venido a este mundo como hombre, pero como siendo Dios, Él podía haber resuelto todos los problemas de las personas, pero no sabía que Él había venido como un completo ser humano. Sin embargo, entré en shock cuando leí Filipenses 2 que decía, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Dios Hijo, quien era uno de la Trinidad, vino a este mundo en forma completa humana. La Trinidad se me hizo claro al recordar la palabra que decía en Hechos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Al comprender la Trinidad por medio de la resurrección, pude pararme frente al gran amor de Dios. Y pude entender por qué no sentía nada con respecto a su amor y el dolor que Jesús había soportado en la cruz. Él había sufrido el mismo dolor como un ser humano como yo. Ese fue el amor que me demostró en la cruz. En medio de un insoportable dolor, Él clamó a Dios Padre diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y siguió obedeciéndolo a Dios. Su corazón se hizo real en mí. Su deseo de salvarme y su amor fue derramado en mi corazón. Parada frente al amor de Dios, pude ver cómo había estado viviendo yo. Como monja me había separado de todo lo que las personas perseguían en este mundo y trabajé para poder obtener la aprobación de Dios. Incluso, después de que me convertí en protestante, me esforcé por lograr una vida que Dios quería a través de varios programas de capacitación. Pero como nada salía según mis planes, terminé viviendo resentida a Dios. Yo había vivido sin saber que Dios nos había dado una prueba clara y segura para poder creer en Él. Cuando vi cómo traté de vivir creyendo en Dios por mi propia voluntad, no me quedó otra que postrarme. Dios, tú nos diste tus profecías antes de tiempo y nos diste la resurrección para que todos pudiesen creer en ti, pero yo fui la incrédula. Mi corazón estaba lleno de resentimiento hacia ti y seguía llamándote Señor, Señor, solo por mis labios. Era una malvada que tenía una fe que no tenía ninguna relación contigo, Señor. Era una farisea que no conocía tu corazón. Viví según mi propia justicia. Viniste en la forma más humilde y diste todo por mí, pero aún así yo no sabía sobre tu amor que valió tu vida. Perdóname por haber vivido en pecado sin creer en ti y ser mi propia dueña. Jesús resucitado, ahora te recibo como mi eterno Señor. Estaba muy feliz. Jesús resucitado era la verdad que podía pagar para siempre mi sed. Solo la palabra confirmada por medio de la resurrección era la realidad y la verdad que tenía que creer. Mis ojos cegados fueron resplandecidos y la esperanza fue derramada en mí. Y pude hacer esta confesión. Ya no voy a vivir más acorde a mis sentimientos y circunstancias. De ahora en más voy a obedecer la palabra de Jesús resucitado. Amén. Mi vida era como una vasija de barro. Se había convertido en la mejor vida porque Jesús, quien es mi verdadero tesoro, estaba junto a mí.
Ahora puedo ver a mi esposo como un alma y puedo orar sinceramente por él. Oro para que él pueda conocer a Jesús resucitado y sea libre de todo para que pueda vivir cargando la misión de Jesús. Como Jesús me ama a mí, yo amo a mi marido y por eso ya no hay más peleas y la paz ha venido a esta familia. Ahora él está recuperándose de la operación de su cáncer de estómago, pero como confío en el Señor, estoy en paz. Hace poco, toda mi familia pudimos asistir juntos al culto. Y podemos escuchar el testimonio de una paciente de cáncer y cómo ella había vivido y muerto con la esperanza en el cielo. Esto fue leído por su hija. Mi marido me contó que lloró en todo el culto luego de haber escuchado la confesión de la señora en que se arrepentía por haber puesto su esperanza en este mundo. Mi marido era alguien que nunca había dado un culto sinceramente y no había escuchado sobre Dios en su vida. Pero me dijo que el culto de 2 horas parecía que había sido de 30 minutos. Mis amigos de Busan y Seúl y de Estados Unidos habían venido al último retiro espiritual para escuchar sobre el Evangelio de la Resurrección. Ellos eran personas que estaban sedientos por la verdad. Yo solo les había mandado unos videos de los testimonios, pero de alguna manera pudimos estar todos juntos en un solo lugar por el Evangelio. Pude ver cómo ellos se arrepentían del pecado de haber vivido como sus propios dueños. De ahora en adelante seguiré compartiendo sobre Jesús resucitado a todos aquellos que están atados y oprimidos por la oscuridad, sosteniendo la palabra que dijo Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Yo era alguien que buscaba la verdad en la vida, pero nunca tuve una respuesta. Pero frente a la puerta de la vida perdida, Jesús resucitado vino a buscarme. Jesús resucitado, te amo. Confieso ahora que es justo vivir por Jesús, quien está vivo en este momento y está junto a mí eternamente. Amén. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Esta confesión de Pablo se ha convertido en la mía y oro para que todas las personas con quien me encuentre puedan confesar de la misma manera, y viviré la vida dedicada a la misión. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.